Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, sí, se escucha. Bueno, perfecto. Tuvimos un poquito de demora, ahí había llamado, pero bueno, me gusta arrancar puntual y son minutos que se pierden, pero bueno, es así. El tema de la tecnología. A veces algunos chicos me dicen que no se escucha, y otros me dicen que se escucha bien. Puede ser que tengan el volumen. A ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Valentina, me decís que sí. Sí, profe, yo escucho bien. Bueno, fíjense, porque a veces algunos me dicen que no lo escuchan bien y trato de hablar fuerte y pausado. Chicos, ¿cómo vienen con las clases? ¿Cómo estuvieron? El lunes estuvieron con la doctora Pereira. ¿Alguno que me Sí, conteste? vimos Valentín, sobre competencia. Bueno, es un tema, yo les dije, ¿se acuerdan que yo les venía comentando en las clases que leí presencial y por Zoom? Que es un tema complejo, de mucho estudio y que se toma mucho en el parcial. ¿Mm? Dediquen a la parte de competencia, el tema de jurisdicción, las cuestiones de competencia, el tema de cómo se modifica la competencia, en el apunte de Alvarado Belloso, eso lo tienen seguramente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la clase. ¿Cómo van con el tema de la parte presencial? ¿Cómo lo ven? ¿Qué comparación? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten con el sistema virtual y lo presencial? Esta forma bimodal, digamos. ¿Cómo lo ven? ¿Notaron diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien que me quiera contestar? Que me diga. Mucho mejor lo presencial para mí, está bien. Sí, es verdad. O sea, a ver, creo que a mí en lo personal como docente me gusta más lo presencial, eso sí sé. A mí, o sea, uno puede hablar con el alumno, mantiene y en esto se pierde. Pero bueno, vamos a tratar igual de jerarquizar y mantener el espíritu presencial dentro de la virtualidad. ¿Ok? Bien. Hoy les voy a dar 3 temas. Voy a dividir la clase en 3 temas. Estos temas, sobre todo los 2 primeros, tienen un contenido, yo diría, desde el punto de vista filosófico. Es para de mucha lectura, de estudiar, de profundizar. Y el tercer tema, sí, ya nos metemos más en algo estructural, que es uno de los puntos de la bolilla. Si yo me voy a ver a la unidad, para que ustedes entiendan, a ver, aguárdenme un segundito, aguárdenme un poquitito. En este tema que vamos a ver ahora, es el punto 1 de la unidad 4, que ¿se acuerdan que le había comentado a ustedes que íbamos a ver un tema de las posturas activistas y garantistas? Es un tema de mucha, pero mucha lectura, de mucha filosofía, pero yo voy a tratar que ustedes por lo menos comprendan y cuál es la parte conceptual o de qué estamos hablando cuando hablamos de las posturas garantistas y activistas, que es el punto 1 de la unidad 4. Así nos ordenamos. Entonces, repito, no, ¿me entienden bien? ¿Me escuchan bien? Yo ahí les bajé un apunte, pero les va a ser un poco, a ver, para que ustedes comprendan este concepto, qué garantista y qué activismo, ¿no? Procesal o qué se entiende. Cuando hablamos de garantismo, de garantismo, justamente, esto nos lleva a tener un aspecto filosófico. ¿Qué contiene? ¿Qué hablamos de garantismo? Hablamos justamente de lo que tiene que ver con, a ver si ustedes me entienden, anoten, si quieren vayan anotando estas cositas porque es medio complejo. Hablamos de filosofía política, de la teoría de la justicia, así como hay otros conceptos, otras teorías, otras ideologías que tienen que ver, por ejemplo, con el socialismo, el comunismo. Bueno, el garantismo abarca todo lo que se relaciona con la filosofía política y la teoría de la justicia. Y lo que entiende el garantismo tiene varios eslabones, varios estamentos, digamos, ¿no? Uno de ellos, el primero, es justamente la necesidad de justificar la existencia del derecho o del Estado. A ver, ¿cómo se justifica? Partiendo de esto, decir, ¿por qué se necesita el Estado o el derecho? A ver, ¿por qué la sociedad necesita? Entonces, ¿desde qué lugar? Entonces, la idea del garantismo tiene que ver
que con estos autores, a cuales vamos a destacar a Hobbes, Thomas Hobbes, en su obra Levitian, establece que para poder entender el derecho o el Estado, hay una necesidad externa de justificarlo, pero se justifica a través de la razón, es decir, es algo artificial, no es algo natural para el garantismo la creación o justificar el derecho o el Estado, no es algo natural como la naturaleza, por ejemplo, propiamente las consecuencias naturales, geográficas y demás, o la lluvia o el aire, no. Justamente hay una razón desde el punto de vista, es racional, es parte de la razón tener que justificar. La razón necesita justificar el derecho y el Estado. Y esto justamente se entiende de esta manera que no se puede entender el Estado como algo natural, ni el derecho tampoco. Y esta necesidad de justificar el derecho se justifica para lograr la paz, la igualdad y la legalidad. Ahí nos está llevando lo que es la posición, la postura garantista, para que ustedes entiendan, ¿cierto? El garantismo no está hablando de esta filosofía política, de la teoría de justicia, donde de alguna manera hay una necesidad de justificar la existencia del derecho y el Estado. Se justifica el Estado se justifica a través de la razón, tanto como el derecho. El Estado es algo artificial, es creado por la razón. También nos lleva a entender otra posición, otro eslabón del garantismo, para que usted tenga la escuela del garantismo, la filosofía del garantismo, otra posición, como una flechita, otra flecha hacia la primera sería entender la filosofía política o la teoría de la justicia, ¿verdad? El otro punto, otra flecha acá nos lleva, vamos bien hasta acá chicos, vamos bien, este punto para entender lo que es el garantismo, este es el punto de la unidad 1 de la bolilla 4. Otro eslabón, otra situación que nos pone para seguir hablando de garantismo, este segundo punto, es la desconfianza que hay hacia los poderes. Desconfianza hacia los poderes públicos o privados. Y esto de alguna manera tiene que ver esa suerte de control de poder, es decir, tanto los poderes que tienen esa desconfianza, y esto proviene de dónde nos vamos a remontar acá. Algún gran autor, que fue Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, en el 1748, John Locke también, que hablaba de esta división de poderes. Y partiendo de la idea que establece Montesquieu en ese capítulo 6, que habla justamente de la Constitución de Inglaterra, manifiesta una necesidad, me acerco al micrófono, una necesidad de controlar el poder. O sea, generar ese equilibrio de poder, que el poder tiene que controlar al poder. O sea, esa exageración o esa forma de saltar los límites del poder, hay, desde el punto de vista de la idea del garantismo, hay una desconfianza, esta posición justamente hacia todos los poderes, pero tanto público y privado. Público con respecto a qué? A establecer ese límite de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo. Ahí está la famosa división de poderes, ¿no? Y cuando yo digo, ojo, cuando estamos hablando, la posición del garantismo moderno, contemporáneo, también lleva esta suerte de desconfianza de los poderes privados. ¿Y qué hablamos privados? De ámbitos, por ejemplo, la relación laboral en una empresa, limitar ese poder entre las sociedades, limitar este poder de desconfianza que existe entre esta relación de género, esa cuestión de... Entonces, el poder tiene que frenar al poder. El mismo poder tiene que frenar al poder. Y seguimos hablando de la postura del garantismo. O sea, la mirada hacia los derechos, hacia ese debido proceso, a legitimar las necesidades de las partes, poner en auge este potencial donde no se vean afectados, que el poder, tanto el poder público como el poder privado, tenga que afectar las relaciones de los ciudadanos, equilibrar. Entonces, ya vamos viendo toda esta corriente está marcada del garantismo y empezamos a entender que hablamos de garantismo para que ustedes entiendan. Entonces, haciendo una suerte de paso acá, hablamos como filosofía política o teoría de la justicia, esa necesidad de justificar que el Estado es propio de la razón, es creado por la razón, el Estado se crea la razón y no es algo artificial, como el derecho, no es algo natural.
Punto 2, esta desconfianza hacia el poder público, hacia el poder privado, con este pensador que destacamos, que fue Montesquieu, es el límite y estructura de los poderes. Otra situación, otro eslabón o otro tercer elemento para hablar del tema del garantismo, hablamos del garantismo como modelo de hacer ciencias jurídicas. Y este modelo nos lleva a entender de forma externa la diferencia, o sea, la que hay entre el derecho y la moral. Y si lo llevamos al terreno penal, al campo penal, esta diferencia entre lo que es, digamos, el delito y el pecado. O sea, no todo, o sea, lo que establece como moral para una sociedad, lo podemos llevar al campo del delito. O sea, la moral rige sus propias reglas, como el derecho también establece sus propias regulaciones. Y eso es una mirada externa, esa diferencia entre el derecho y la moral, que desde el punto de vista interno también nos vamos a llevar a un plano en cuanto a la validez y vigencia de la norma. O sea, que es decir, que esa norma que es vigente desde el momento porque fue vigente a partir de que fue aprobada una norma, no significa que la necesidad de la validez se relaciona con todo el tema del ordenamiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa conformidad material o sustancial de los principios fundamentales normativos. Todo esto es el esquema, digamos, por ahí parece complejo, yo los entiendo, chicos, es un poco complejo, pero es la posición de la figura del garantismo. El respeto por los derechos, garantizar este debido proceso, para que ustedes vean ahora la otra cara del activismo. Entonces, hablamos de garantismo, como les decía recién, necesidad de justificar el derecho, de qué manera se justifica el derecho, por qué se crea el derecho del Estado, no es algo natural. Esa desconfianza del poder, a través de que se necesita equilibrar los poderes, y no solo establecer esa limitación del poder público, también como privado. Ese se venía a ser el garantismo, digamos, contemporáneo. Y por último, en lo que podemos justificar, entender cuando hablamos de garantismo, también se habla de lo que tiene que ver de la teoría como teoría del derecho. La corriente del garantismo, a través de todo el ordenamiento, sobre todo en especial de este garantismo contemporáneo, lo llevamos al plano de que entendemos como fuente del derecho. Y acá, en todo el ordenamiento, en todo el sistema, siempre se van a generar ciertas lagunas o antinomias. Es decir, cuando no alcanza que todo el ordenamiento sea completo. Entonces se requiere, a través del garantismo, ir a esos principios rectores, cuál es, entendiendo lo que se llama la pirámide kelseniana, cuáles son los principios rectores, cuál es la norma superior, o cuando hay una norma que deroga una a la otra, una norma posterior deroga a la anterior. Entonces, cuando se establecen tensiones entre las normas, ¿cuál es la jerarquía entre las normas? Y entender estas antinomias, esta laguna, entender el ordenamiento como un todo, como un total, o sea, evitar que se genere esta laguna. La posición del garantismo, les hice una introducción, les hice una suerte de resumen, para comprender cuál es la mirada desde el punto de vista filosófico, qué quiere el garantismo, ¿no? O sea, entender que el método, que justamente el método, prevalece el método antes que el fin acá, o sea, cómo se van llevando cada uno de los procesos, entender la división de poder, la mirada hacia las partes, pero de la contracara de esta moneda, hablamos de lo que tiene que ver con la postura activista. Y la postura activista, la postura justamente activista, nos lleva a algo esencial, que es priorizar la meta sobre el método. O sea, lo que ve el garantismo ve el método. ¿Qué método se lleva durante el proceso que respete los debidos procesos, esta desconfianza de poderes, esta situación donde el juez tiene que ser imparcial, digamos, donde de alguna manera, si esta suerte de desconfianza de poderes se establezcan los límites al poder mismo, entender esa diferencia entre lo que es la parte moral, el auge de la moral, entre la diferencia moral con el derecho. Es un planteo por ahí complejo y filosófico, pero tenemos que ver la postura, y ustedes tienen que comprender esta distinción, esta diferencia entre garantismo y activismo. Ahora, el activismo, a otra cara de la moneda, va a priorizar la meta sobre el método. O sea, de alguna manera entiende que el proceso es un instrumento para ¿qué?
para realizar el derecho de fondo. Es la herramienta, el proceso del instrumento para realización del derecho de fondo, donde acá, donde viene el activismo, donde el juez va a ser el actor principal. Este juez va a buscar la verdad objetiva, material, fundamental, estableciendo un valor de justicia. Entonces, la igualdad en este caso, ahí está la diferencia, que la igualdad de las partes cede ante ¿qué? Ante el requerimiento de la justicia al caso concreto. Es decir, de esta manera, la posición de las partes quedan subordinadas a lo que busca el legislador. Pone todo el activismo, esa actividad del legislador, este activismo judicial. El juez pasa a ser actor principal en busca de esta verdad objetiva. ¿Y esto por qué viene? Porque esta cuestión de peso y contrapeso. Porque a lo que se viene con la importancia de esta crítica, se le da al juez, donde de alguna manera no es que afecta la situación de las partes, pero se pone a esta función del juez que asume esta posición activa por la necesidad y la seriedad de los procesos. O sea, no puedes quedar un juez que quede en forma como espectador. Por eso se habla activismo. O sea, se busca que el juez sea un juez activo, no un juez espectador, donde ponga en movimiento, donde sea protagonista el juez, que sea un conductor activo este juez, que sea un director del debate. Entonces, de esto se entiende como un nuevo esquema de un Estado constitucional, de los principios y garantías constitucionales, donde se le pone al juez como este operador activista, buscando y pone en cabeza del magistrado un nuevo modelo, una nueva situación en pos del fin de esta verdad, buscando la verdad. ¿Qué hace esto? Se busca, lo que de alguna manera se mantiene es mantener un equilibrio, o sea, que se respeten las situaciones de las partes, establecer este garantismo donde pongan en situación de las partes y no queden afectadas las partes por esta exagerada situación de poder, como les decía recién, de tanto público como privado. Pero a la vez se necesita este activismo donde se pone a un juez activo, un juez de alguna protagonista, conductor, que sea activo y no sea espectador, por respetar el sistema de que las partes queden en una situación de espera. Porque este juez se tiene que lograr que esté presente, que sea imparcial, que esté en el proceso, que se busque las maneras de que se acelere el proceso y no queden estos procesos de forma postergada. O sea, que acá la garantía del proceso no puede ser entendida como nada más como un derecho de los justiciables. O sea, tiene que haber cuestiones concretas donde tiene que haber una actividad también por parte del Estado a través de los jueces. Esto de alguna manera, para que ustedes comprendan como esta unidad 1, como la parte, del punto 1 de la bolilla 4, lo que se entiende como la escuela del garantismo como el activismo. ¿Cuál es la mirada para cuando hablamos del garantismo, ¿sí? La escuela o la teoría del garantismo con respecto al tema del activismo? ¿Sí? La posición. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Les explico, no hay ningún problema. ¿Qué dudas tienen? Viendo el horario. ¿Alguna duda, chicos? A ver, voy a ver el chat para pasar. Se lo voy a bajar el punto este, acá en el campus no está, pero bueno, ahí le voy a bajar el tema este del garantismo. Pero de todas maneras, ¿cuáles serían los principios comunes, a ver, a ambas posturas? Los principios, a ver, es como que cuando hablas vos de activismo y garantismo, es una misma moneda, distintas caras. Lo que se busca es el equilibrio. El principio común, el principio que establece al garantismo, es justamente esta situación de ideas sobre justificar, como te dije al comienzo, al Estado del Derecho, y que el Estado del Derecho es una justificación racional, o sea, la razón general, no es algo natural. Y a partir de ahí, la posición es que decimos, bueno, entonces tenemos que entender, se van a otro campo donde se genera esta suerte de desconfianza, de esta exageración de poder, y se necesita que el poder ponga límite al propio poder, y no solo público como privado. Entender esta cuestión sobre la posición de la teoría como del derecho, y comprender la situación entre moral y derecho, cuando está vigente la norma,
la necesidad, cuando se genera esta laguna de derecho, a dónde ir. O sea, que no quede siempre mirando que la persona, el ciudadano, no quede afectado por falta de la norma. A eso se refiere. Ahora, la posición de los principios activistas pone como prioridad, pone a un juez activo, presente, protagonista en la seriedad y lograr el objetivo, lograr ese fin. Por eso te decía, si vos tomás a consideración o tomás como prioridad esto, o como principio, justamente el activismo judicial va a priorizar la meta, la verdad, lograr que ese juez sea activo, lograr sobre el método que usa. ¿Comprendés? Sobre el método. En cambio, el garantismo al revés. Va a priorizar el método sobre la meta. Que el método se respete el tema de los poderes, que en el método no se vea afectado las partes en su proceso, en su debido proceso. ¿Sí? A eso se refiere. No sé si quedó, Agustín, ¿quedó claro eso? No sé, vos me preguntaste. Agustín, ahí estás. Bueno, ¿alguna otra duda de acá? Chicos. Hay material, mucho material. Es muy extenso esto, porque esto es filosofía jurídica, esto es filosofía. Pero es la situación de cómo se está en la bolilla, por eso se lo quería explicar. Bueno, la doctrina de mayoritaria, hay una, sí, a ver, hay una, justamente, hay posiciones, si hay garantista o activista, o sea, si vos decís, considerás que se necesita un juez activo protagonista, sí, y activismo, por eso es la actuación, el juez debe actuar en esto, lograr esa objetividad, pero no por eso debe afectar los principios fundamentales. No por eso tiene que quedar estas lagunas y ser un juez, digamos, a ver, por decirlo, que exagere en su posición por ser activista y no respetar las necesidades o los principios fundamentales de los ciudadanos, del debido proceso. Son posturas garantistas y hay posturas activismo del activismo. De las dos es una suerte de equilibrio. Partimos de garantismo justamente de esta, cuando hablamos, yo le dije al comienzo, cuando hablamos de garantismo, ¿qué hablamos de garantismo? Hablamos de filosofía política o de la teoría de la justicia, hablamos de eso. Y a partir de ahí tenemos esta pregunta, la necesidad de cómo se justifica la existencia del derecho del Estado. ¿De qué manera se justifica para el garantismo? El garantismo establece que el Estado es una creación del punto de vista racional. El Estado es algo artificial, como el derecho. Bueno, ¿alguna otra duda de acá? ¿Todo bien? Bueno, a ver, seguimos. Vamos a hablar ahora de otro tema, a ver. ¿Sí? Pasamos a otro tema. Naturaleza jurídica del proceso. Esto estaba en la, a ver, ya les digo. Esto está en la bolilla, unidad 6. 6, acá está. Quiero ir acá en el punto 1, conceptos, bueno, ya vimos, ¿se acuerdan que vimos el concepto de proceso? En la clase anterior que fue presencial. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, y ahora vamos a hablar de naturaleza jurídica del proceso, hay distintas teorías. Sí, a ver, pasamos a otro tema, ya salimos de lo que era el garantismo y el activismo, estas escuelas, estas teorías. Les di una suerte, a ver chicos, de que ustedes tengan una idea, pero es muy extenso, si uno se pone a estudiar y a leer sobre esto, hay mucho material. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de la naturaleza jurídica del derecho y del proceso. Es la forma de hace mucho tiempo de justificar realmente qué es el proceso. Y para hablar del proceso, yo les di el concepto de la clase presencial, pero cuando hablamos desde el punto de vista, en su esencia, en su naturaleza jurídica, decimos si el proceso es esto, o parte de esto, o parte de un criterio, de una idea, o es otra cosa. Y a partir de ahí, como proceso, para encasillarlo, ubicarlo, en su esencia,
se generan distintas teorías. Hay varias teorías. Las teorías que yo les voy a marcar, si se los puse a suerte de resumen, una de las teorías es la teoría contractualista. Y acá sí vamos a entender y vamos a relacionar, vamos a unir, cuando yo le hablaba un poco, ¿se acuerdan del derecho procesal? Cuando hablamos desde el punto de vista de la historia del derecho procesal en Roma. ¿Se acuerdan? Una de las primeras clases que yo les dije, bueno, vamos a ver historia del derecho procesal, hablamos del derecho germánico, el derecho colonial, que creo que fue una clase presencial, fue mi primera clase presenciales, y hablamos del derecho romano. Volvemos un poco ahora a ese tema, porque la teoría contractualista parte justamente del derecho romano. Esta teoría tiene su esencia en el derecho. Hay varias teorías para justificar y establecer en su esencia qué es el proceso, ¿qué entendemos como un proceso, dónde ubicamos el proceso, de dónde viene el proceso y cómo justificamos en su origen, en su esencia, el proceso. A eso se refiere la naturaleza jurídica del proceso. Bueno, la teoría contractualista, como les dije al comienzo, viene del derecho romano. Y en el derecho romano, al principio, que se acuerdan que vimos que habían distintas etapas del derecho romano, que estaba, a ver, a una suerte de repaso del punto de vista histórico. Estaba la primera etapa, que era la parte privada del derecho romano, donde estaban las leyes actiones, las famosas leyes actiones, después estaba el proceso formulario y después estaba el proceso extraordinario. En ese derecho romano hubo una suerte de evolución en razón de las necesidades del pueblo romano, su relación con los extranjeros, su vínculo con los propios romanos, su situación en cuanto a las leyes, la famosa ley de la ley de las 12 tablas, la ley Julia, la ley Augusta, distintas legislaciones que se iban creando una normativa, que con el tiempo después los glosadores toman el derecho romano y lo toman como su esencia para llevarlo al ordenamiento, a distintos ordenamientos jurídicos, tanto en Francia, en España y demás. Pero si vamos a su origen, como le dije al comienzo, esta teoría habla de la teoría llamada teoría contractualista. Así se llama la primera teoría, contractualista. Si quieren anoten. Esta teoría nace del derecho romano, parte de la litis contestatio, donde las partes, actor y demandado, iban con fórmula ante un magistrado y establecía, y este magistrado creaba una suerte de contrato para después ir a ver a otra persona que era judex, el juez, y el juez que iba a establecer, digamos, iba a condenar, que tenía la posibilidad de condenar o no, en base a estas, digamos, fórmulas que traían tanto el actor y el demandado. O sea, lo que se llamaba, se trababa la litis, se generaba un contrato ante este magistrado, iba con un testigo, iba el actor demandado, tenía que estar presente y un testigo, se traba la litis, se genera, y después iban a ver a un jude para resolver, ¿verdad? Con el proceso formulario, ¿se acuerdan cuando vimos la demostrato, el intento, la adjudicatio? ¿Se acuerdan que les di un par de ítems cómo iba dentro del proceso formulario, que habían fórmulas? Justo con el proceso formulario sigue esta situación de litis contestatio, mantiene esa cuestión contractual y establece esta fórmula. Lo único que difiere acá en el proceso formulario, que deja ser oral para ya ser escrito, a través de fórmulas escritas, esa evolución. Pero igual mantiene esta posición donde el proceso, en su esencia, en su naturaleza, es contractualista. Y todo esto se fue hasta el periodo hasta la extraordinario cognitio, donde ya no hay una suerte de situación de acuerdo a voluntades. ¿Por qué? Porque el magistrado mantiene ese imperium durante todo el desarrollo del proceso. Durante todo el desarrollo. Al comienzo, el magistrado, ese magistrado, estaba como a la espera que vengan las partes como una suerte de contrato, por eso se llama la teoría contractualista. Y para esta teoría, ¿qué dice? Que el proceso en su naturaleza jurídica se relaciona con esta teoría, es un contrato, nace la forma contractual. Las partes establecen acuerdos de voluntades. Ahora, hay autores, más allá que hubo una consecuencia, o hubo un seguimiento de doctrina y autores a partir del derecho romano en los otros siglos posteriores, sí, en el siglo XVIII, XIX, nombramos a Potier, a Everroe, que consideran que sí, que el proceso es una suerte de contrato, porque las partes van como acuerdo de voluntades y establecen los límites de lo que se va a juzgar. Hay una situación, y el juez se limita a escuchar, a ver
porque las partes les traen un contrato. En su esencia, para esta doctrina es un contrato. Imagínense que nosotros estamos hablando de una materia de derecho prácticamente procesal, y ya vimos que toda esta evolución del derecho procesal, este camino de que el derecho procesal es una ciencia autónoma porque tiene sus principios propios, lo vimos, ¿se acuerdan? Ya cuando separamos. Pero en su esencia, si vamos al derecho romano, la situación controvertida, conflictiva de un proceso partía del contrato. Por eso se llama la teoría contractualista. Ahora, sigue el camino esto y aparece como una suerte y que es una teoría que sigue, digamos, hasta se sigue mencionando en ciertos fallos, donde ya el otro camino o el otro paso, o que va de la mano con esta teoría contractualista, es la del cuasi contrato. ¿Por qué la del cuasi contrato? Porque si las partes van como acuerdos de voluntades, el demandado no tiene voluntad, no hay una libertad, porque el demandado va obligado, entonces no podemos hablar que hay un acuerdo de voluntad. Entonces esta teoría dice, no, miren, está muy bien la teoría contractualista, pero acá el demandado no manifiesta ninguna voluntad ante el proceso. Entonces, para rotular esta posición, esta teoría es la teoría del cuasi contrato, que si bien van las partes de la manifestación, el juez espectador, pero en este caso puntual, el demandado queda en una suerte de, sí, está sometido a los reclamos, a las pretensiones del actor. Entonces no hay una suerte de voluntad. Siguiendo con las distintas escuelas, las teorías, ya entendemos bien lo que es la teoría del contrato, para que ustedes tengan acá y sacar puntos clave, o cuasi contrato. Nace el derecho romano, tiene relación con la litis contestatio, porque las partes establecen un acuerdo de voluntades ante un magistrado para ir a ver un juez, y su esencia, su origen, su fuerza, es justamente contractual. Pasa a ser un cuasi contrato porque se establece que la mirada que el demandado no tiene esta suerte de voluntad, no es libre en su voluntad. Las teorías siguen avanzando, estas teorías, o siguen distintas posiciones, y aparece la teoría de la relación jurídica. Esta teoría de la relación jurídica nace, o tiene su gran, digamos, expositor, fue Oskar Bülow, nace en Alemania. También fue adoptada en Italia por Chovenda, después por Calamandrei. Bueno, en especial Bülow considera que los pilares de esta teoría, en definitiva, lo que mantiene o la mirada para justificar la teoría del proceso desde el punto de vista de la relación jurídica, dice que las partes tienen derechos y deberes. Para la teoría de la relación jurídica, dice que las partes, acá hay derechos y deberes. Hay derechos y deberes que tienen uno con el otro, el derecho, digamos, o el deber de la parte de iniciar la demanda, de darle traslado a la demanda, en su posición de actor, el demandado de oponer excepciones, esa posición que tiene también ahí dentro de esta escuela, se dice si hay derecho y deber entre las partes, y entre las partes y el Estado, y es una situación entre dos partes o tripartita, o sea, es decir, hay tanto derechos y deberes para el Estado de llevar el proceso, derechos y deberes para el actor de iniciar la demanda, darle traslado, derechos y deberes para el demandado de poner excepciones, tiene derecho a poner excepciones, o deberes. Entonces, para justificar esta teoría de relación jurídica, quien fue su gran expositor fue Bülow, y que lo toma después Chovenda en Italia. El tema fundamental de esta teoría justamente la justifica a través que el proceso es una relación jurídica de derechos y deberes. ¿Sí? Derechos y deberes. Derecho entre las partes y deberes, y tomando también, teniendo en consideración, o teniendo muy en claro, o darle importancia, la competencia del juez, que lo están viendo, y la capacidad de las partes.
teniendo en cuenta la competencia y capacidad de las partes, la relación que se da en un proceso, se nace una relación de derechos y deberes, tanto uno y para otro. Generan estos derechos y obligaciones de las partes. Hay derechos y obligaciones, derecho y obligación. Pero acá empieza a una posición y una teoría que es fundamental, donde vamos a tomar un concepto que se va a plasmar en el Código Procesal, y su gran expositor fue Goldmich. Y otra teoría que vamos a destacar es llamada la teoría de la situación jurídica. Entonces, repasamos. Ya vamos viendo. Vimos la teoría contractualista del derecho romano. Entendimos la teoría del cuasi contrato, donde el demandado no tenía libertad, o sea, estaba obligado, o sea, para justificar que en vez de contrato es un cuasi contrato. Porque uno podía tener libertad, no había un acuerdo pleno de las partes. Después, ahora estuvimos hablando recién, la teoría de Bullock y la llamada de Chiovenda, que su gran expositor fue Bullock, y que habla de que entre las partes y el Estado hay derechos y obligaciones, o situaciones complejas entre todos los que intervienen en el proceso. Derecho y obligación, derecho y obligación. Y después Goldmich, que es el famoso precursor de la teoría de la situación jurídica, justamente va a negar, digamos, técnicamente la teoría de la relación jurídica. Goldmich va a tener otra mirada, es decir, niego la teoría de la relación jurídica. Él habla de una situación jurídica. Primero, y acá establece ciertas cuestiones. El Estado no parte de que tenga un derecho o una obligación que nace de esa relación jurídica entre las partes. El Estado, en su posición, en la justicia, en el Poder Judicial, nace ese imperio, esa obligación, porque la ley lo determina. Desde el ámbito administrativo, el Código, la Constitución, pone al juez, digamos, las obligaciones para el juez, pero no porque nace de esa relación jurídica, porque la ley administrativa, la Constitución, el Código, dice lo que tiene que hacer el juez, pero no porque nace de ese vínculo, de esa relación jurídica. ¿Comprenden? O sea, el imperio o esa obligación no nace de la relación jurídica que se forma entre actor y demandado, demandado y actor, y lo pone en una situación de un deber. El deber que tiene el Estado para resolver el conflicto es consecuencia, nace propiamente de la ley, de la ley del Código Administrativo, la Constitución, que ya lo vimos, cuáles son, cómo debe actuar un juez, cómo debe resolver. Entonces, ahí viene esta crítica de Goldmich ante la mirada, ante la teoría de la escuela de Bullock, cuál es la mirada que tiene Goldmich con respecto para justificar la teoría de la llamada situación jurídica. A ver, frena un poco acá, frena un poco. ¿Dudas? Hablen, chicos, a ver, dudas. ¿Alguna duda acá? Espero no tengo problema. ¿No? ¿Listo? Bueno, seguimos. Profe, Entonces, hay un compañero en el chat, perdón que lo corte, que no entendió el cuasi contrato. no me anda el micrófono. Bueno, la del contrato y cuasi contrato es el camino que viene para justificar y decir, como que le pone, como diciendo, a ver, la del cuasi contrato es decir, no podemos hablar que el proceso es un contrato porque el demandado no tiene voluntad. Cuando uno hace un contrato, ya no acuerdo de voluntad, hay una libertad contractual. Las partes cuando van a hacer un contrato hay una libertad. Ahora, si yo voy al proceso, el demandado tiene libertad, no, va obligado porque le iniciaron una demanda. Ahí está. Entonces, para justificar el cuasi contrato, es decir, bueno, no es un contrato, es un cuasi contrato. Hay una libertad por parte del actor que inicia la demanda, pero el demandado se ve obligado a estar. ¿Comprendés? A eso. Gracias, no sé quién había hablado recién. ¿Quedó Gastón? No me anda el micrófono. Sí, perfecto, gracias. Ok. Bueno, esta teoría, vuelvo a decirle, es para justificar o entender el porqué del proceso, el porqué el nacimiento, el porqué de su naturaleza, por qué ponemos el proceso en un lugar si nace de un contrato, o si es un contrato, o si es un cuasi contrato, o la teoría Bullock o de Chiovenda, que es una relación jurídica, porque dice que el proceso hay derechos y obligaciones para el juez con las partes entre las partes, entonces después viene esta teoría alemana, que es la de Goldmich, y frena todo y niega, dice, no. Entonces yo me voy a poner en la situación de Goldmich, no. A ver, acá no hay una relación jurídica como le dije al comienzo, no hay una obligación. El juez, su obligación y su deber nace porque la ley lo dice.
pero no porque nace de la relación jurídica. Entonces, la mirada del juez, y cómo empezamos a entender lo que hablamos recién de la escuela del activismo y garantismo. O sea, después tiene que ser, porque la ley dice que tiene que ser así, buscar la verdad, esa verdad objetiva, en razón en base al ordenamiento jurídico, etc. Bueno. Y Goldmich, ¿por qué dice situación? Esta palabra situación, porque de alguna manera tenemos que tratar de entender la idea de cada palabra que se nos viene. Porque para Goldmich, si hace una mirada de la función de la norma, de las normas, Goldmich establece, dice que las normas, para entenderla, tienen una función extrajudicial y judicial. Desde el punto de vista extrajudicial, que no está en el proceso, cuando la norma está extrajudicial, que es un imperativo hacia los ciudadanos, hacia los terceros, justamente tiene la fuerza, o tiene el encuadre de ser un imperativo. La norma es un imperativo. Y se considera en forma estática. La norma dice forma imperativa, dice esto para los ciudadanos. Es estática, extrajudicial. Pero para Goldmich se transforma en una situación, cuando ya nos metemos en el proceso, esta norma pasa a tener una consideración dinámica, genera una expectativa hasta que venga la sentencia. O sea, como, a ver, para que usted diga, queda como una suerte de espera. Si realmente la norma que se plasmó, que era un imperativo para todos, y de alguna manera se genera un conflicto, una situación, pasa que esa norma que es imperativo, queda una suerte de situación a espera a ver lo que diga la sentencia. Entonces, esa norma se considera, ahora pasa a ser una cuestión dinámica, pasa a ser algo dinámico. Y esto hace que Goldmich, durante el proceso, para justificar esta situación, dice que no hay derechos ni deberes. Punto uno, como le dije recién, los deberes de los jueces nacen de la norma administrativa, del ordenamiento constitucional, del código procesal y demás. Nace de la ley, los deberes. Ahora, las partes, entonces, ¿qué quedaría? Si el juez, los deberes nacen de la ley. Entonces, esa situación entre las partes, ¿qué tienen? ¿Hay deberes? Esa es la pregunta. Quedo acá en silencio. Para Goldmich, ¿hay deberes en esa relación, en esa situación, en ese conflicto dentro del proceso? El proceso le genera deberes a las partes. Escuchen bien, ¿eh? Las partes en un proceso tienen deberes. ¿El actor tiene un deber? Y dejo este silencio, porque tenemos que encontrar la respuesta. Agustín dice que sí. Agustín, no puedes hablar, Agustín, ¿no? Vos me decías que tenía el micrófono, ¿no te anda? Agustín, estoy sin cámara y sin micrófono. Opa. Bueno, está bien. Agustín dice que para todas las partes dice que tiene deber. A ver, alguien que me conteste. Agustín dice que sí. Quiero entrar en debate. Porque si no, lo que estamos hablando hoy de las distintas teorías va a quedar en el aire, va a quedar en abstracto. Yo quiero que esto ustedes lo comprendan. Lo que estamos tratando de entender, si en su naturaleza jurídica el proceso es un contrato, cuasi contrato, una relación, y las distintas escuelas. Manifestamos y mencionamos a quiénes son los precursores de cada escuela. El derecho romano, la relación jurídica de Boulog, de Chovenda, y ahora vamos a hablar de Goldmich. Estamos hablando de Goldmich. Y Goldmich, generando esta situación desde el punto de vista de entender la norma, de su consideración estática o dinámica, que es un imperativo, pero cuando ya estamos en el proceso, queda una situación en forma de espera, de a ver si yo voy a tener una sentencia favorable o no, para que la norma se trabe y me genere una cuestión imperativa. Pero mientras estoy en el proceso, queda en forma, digamos, en una situación. Y quedamos ahí. Y empezamos a desglosar. Y decimos, bueno, si en un proceso actúan varios agentes, porque es complejo, y en forma principal la justicia, el Poder Judicial, ya decimos que los jueces tienen deber porque nace de la ley administrativa. Entonces, las partes, ¿qué tienen entre las partes? ¿Hay deberes? Agustín dijo que sí. A ver, ¿alguien me puede decir otra cosa? ¿Qué tiene entre las partes en un proceso? Porque tenemos que llegar a nuestra respuesta clave acá. Esta tiene que ser la respuesta a la solución, para entender esto.
Hasta acá, chicos, van entendiendo las escuelas, ¿lo entienden bien? ¿Sí? ¿Sí? Veo que Valentina me dijo que sí. Gastón, ¿vas a hablar? Gastón Traverso, ¿lo entienden esto? Hasta acá. Disculpe, Bueno, yo no tengo cámara, Iván. sí, Iván, decime. En realidad no habría deberes dentro, ¿no? Porque sería como una obligación, no hay una obligación de someterse a la jurisdicción. Digamos, no es un cuasi, ¿no? Pienso yo. Iván, estamos ahora metidos en la teoría de la situación jurídica de Gondel. Claro, sí. ¿Vos qué decís, Iván? ¿Que no hay deberes? O sea, Y si no hay deberes, ¿qué tienen las partes? claro, sí. Si no hay deberes, o sea, el juez sí tiene el deber. El juez tiene el deber de administrar justicia. ¿Por qué? Porque ¿quién lo dice? ¿Lo dice las partes o quién lo dice, Iván? El juez. ¿Quién lo dice? ¿El juez tiene el deber de administrar justicia? Sí. Sí. Sí, debe juzgar la conducta, ¿no? Y el Estado. Exactamente. Acá, a ver, ya digo, voy a frenar acá. Agustina Videla. ¿Dónde estás, Agustina Videla? Es un contrato directamente, ¿no? Como un cuasi. Claro. Por eso. Agustina Videla, no puedes abrir la cámara, ¿no? Para verte, no importa. Yo a veces prefiero como para verlo, pues son muy pocos chicos, pero bueno, los que están con la cámara abierta. Por eso me gusta lo presencial, porque llega un momento que 2 o 3 nomás. Pero bueno, Agustina dice que las partes tienen cargas. ¿Quedó? ¿Escucharon todos? Las partes lo que tienen cargas, y esto las cargas hace el imperativo del propio interés. O sea, lo que busca la parte es que al contestar la demanda, al iniciar, contestar o presentar alguna prueba o demás, yo de alguna manera, la carga hace a mi imperativo, porque si no lo presento, me va a ver perjudicado después en la sentencia. A ver, para que ustedes entiendan. Yo inicio una demanda y quiero acompañar pruebas y tengo que diligenciar las pruebas, tengo que producirlas. Digo, bueno, voy a presentar tal testigo. Y no me, a ver, para que usted entienda, y no me muevo. ¿Quién se va a ver afectado en el resultado después de la sentencia? La parte. Entonces, no es que va a venir el juez y me va a obligar a que yo tengo que darle traslado a la demanda, estoy hablando del sistema dispositivo, o de repente acompañar tales pruebas, o acompañar tal documentación, porque estamos hablando justamente de la disponibilidad. Y en base que a una cuestión dispositiva de las partes tienen la carga de aportar, las partes tienen la carga de producir las pruebas. Pero si no lo hacen, no es que va a haber una sanción, me voy a ver afectado. Entonces, por eso se llama, las cargas hacen el imperativo del propio interés, que distinto al deber, tiene que ver con este imperativo impuesto en el interés de qué? De tercero la comunidad. ¿Cuándo hay un imperativo? Que yo tengo que hacer eso porque hay un interés de los terceros. Ese es el deber. Lo tengo que hacer porque tiene que ver con el interés hacia los terceros, hacia la comunidad. En cambio, la carga hace el imperativo del propio interés. Y esto, de alguna manera, fue una evolución o un concepto que dejó muy claro Goldman en el sistema procesal, al hablar de cargas procesales, cuando hablamos de cargas procesales. Todo este caminito del criterio de la teoría, contractualista, cuasi contrato, de la resolución jurídica, y la de Goldman, manifiesta lo que se llama la teoría de la situación jurídica. Las partes tienen cargas procesales y no deberes procesales. Ahora, si nosotros vamos a la complejidad del proceso, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que en el proceso interviene, porque era complejo el proceso, porque intervienen abogados, jueces, peritos, testigos? Pero hay que tener cuidado acá. Las partes tienen cargas. Bien, criterio de la teoría de la situación jurídica de Goldman, hace el imperativo del propio interés. Dentro de esta situación jurídica, los jueces tienen un deber que nace de la ley, ya lo establece el código, digamos, el sistema administrativo, el ordenamiento administrativo, constitucional, etc. Pero los testigos, le hago una pregunta de examen. ¿Un testigo tiene carga o deber? Pregunta de examen. Espero alguna respuesta. A ver, ¿tienen cargas o deberes? Un testigo. Según el proceso actual.
El proceso, ¿qué dice, Iván? ¿El testigo tiene un deber o una carga? Sí, tiene una carga. Tiene una carga, no tiene cargas procesales, digamos, debe comparecer. O sea, está obligado. Fíjate que está diciendo dos cosas distintas. Dijiste dos cosas en el mismo concepto. Sí. Tiene carga procesal y tiene deber de comparecer. Fíjate, Iván. Dijiste, tienen cargas procesales y tienen deber de comparecer. Entonces, ¿qué te pregunto, Iván? ¿Tienen carga o deberes? En realidad genera carga sobre la persona. A ver, chicos. Deberes. Los testigos, dentro de la complejidad del proceso, que vamos desglosando, los testigos tienen deberes de comparecer, decir la verdad. ¿Sí? Sí, De juran, comparecer. la verdad. Claro, entonces no tienen carga. Un testigo no hace el propio interés, porque justamente tiene el deber, porque está impuesto el interés de los terceros o la comunidad. El testigo tiene que estar en pos del interés del tercero que está en el proceso, en pos de la comunidad, de llegar a una verdad. A eso se refiere. Entonces, por eso tiene el deber. El testigo no tiene carga. Y yo remarqué que las partes, cuando empezaba a hablar, cuando uno nace el proceso, si hablamos de derecho romano, que hablaba de actor demandado, que hablaba de contrato, cuasi contrato, la relación jurídica de Bullock, que había derecho a obligaciones, siempre estamos manejándonos contra las partes. Hasta que entendemos que las partes, en la teoría de la situación jurídica de Goldman, no considera, niega la relación jurídica, no hay deberes. Sí dice Goldman, el juez tiene deberes, pero no porque nace la relación jurídica, de ese vínculo entre las partes, porque la ley lo dice. Y las partes tienen cargas porque hacen el imperativo de propio interés. Si yo no hago, me voy a ver afectado, pero no voy a tener una sanción. Hace el imperativo a mi propio interés. Por eso habla de cargas procesales. Si yo no soy dirigente en dar traslado a una demanda, no aplico la diligencia, producir una prueba de acompañar esto, no es que va a haber, el juez me va a decir, ahora le pongo una sanción porque usted no trajo las pruebas. No, mire, en base a usted se va a ver perjudicado por no haber acompañado, o no haber presentado, o porque no pudo lograr esa sentencia favorable. Entonces, de ahí viene que Goldman, que establece que en el proceso hay una suerte de situación en espera donde lo que en un momento, si entendemos la norma extrajudicial, hace el imperativo, que es propio, el imperativo por el imperativo mismo, de lo que hace la normativa de la comunidad tercero, al momento de iniciarse el proceso, esa norma queda en una situación de expectativa, queda de espera, en una situación, para que si de repente, cuando venga la sentencia, queda en una suerte de forma dinámica, para establecer si esa sentencia es favorable. Y en ese transcurso de ese proceso, las partes se manejan, se mueven con carga, que va a ser el resultado, carga en la parte de manifestar los hechos, en producir las pruebas, donde el juez va a llegar al momento a hacer una valoración. Pero durante todo el proceso, las partes tienen cargas. Cargas. Constante, yo inicio el proceso a través de las cargas. Tengo la carga por si me he afectado, las partes. Ahora, vuelvo a repetirle, los testigos tienen deberes de comparecer, decir la verdad, jurar, decir la verdad y demás. Si mienten, se van a afectar y pasar a la justicia penal. Fíjese, en un ámbito civil, un testigo que miente, ni siquiera lo recibe la justicia civil, porque es un delito, falso testimonio, pasa a la justicia penal. Bueno, y la última teoría es la teoría de la institución. Esta teoría de la institución es que la sostenía WASP, G-U-A-S-P. ¿Teoría de la ejecución, profe? De la institución. Ah, Teoría de la escucho muy bajito por eso. Teoría de la institución. ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? Teoría de la institución. Bueno, la teoría de la institución este día nace de WASP y establece que el proceso es una organización jurídica al servicio de una idea. Es una organización jurídica al servicio de una idea. Y considera que en toda la institución hay dos elementos fundamentales. Una es una idea objetiva, que es común, y un conjunto de voluntades tendientes a que se concrete esa idea. ¿Qué considera WASP? Estos elementos, dice que la idea común, ¿cuál es la idea común? Esta idea común es satisfacer una pretensión. Partir de la pretensión, lograr esta pretensión. Y el conjunto de voluntad está dado por la actividad de las distintas personas durante el desarrollo para lograr satisfacer esa pretensión, que esa es la idea objetiva común, a través de qué? De esta actividad de que son distintos. El actor, demandado, el juez. ¿Para qué? Para que en ese conjunto de voluntades lleguen a esa finalidad, a esa idea que es la pretensión. Satisfaga la pretensión.
De alguna manera, entonces, esto tiene que ver, le hice un resumen de lo que es la teoría de la institución, como una idea objetiva que logra la satisfacción de la pretensión con un conjunto de actividades dadas, desarrolladas por distintas personas. Bueno, hasta acá vimos las teorías o la naturaleza jurídica del proceso en las distintas teorías. Como conclusión de este tema, vimos la teoría contractualista, nace el derecho romano, de la época la ley de acciones, procesos formularios, por qué era un contrato, ¿sí? Después la teoría cuasi contrato, porque si bien había un acuerdo de voluntades, para la teoría cuasi contrato dice que no, el demandado no hay una voluntad plena. Por eso trata de justificar la teoría cuasi contrato. Siguiendo con la escuela, las distintas teorías, hablamos de la teoría de la relación jurídica, que nace en Alemania con Boulon y otros autores de Italia con Chiovenda, y justifican que el proceso es una relación jurídica donde entre las partes y el juez, o entre las partes y los jueces, puede ser bipartita o tripartita, se generan deberes y derechos. Deberes y derechos. Quien luego después, en Alemania, Goldmich niega esta teoría, estableciendo que entre las partes no hay deberes. Y ahí cambia la palabra. Hay cargas. ¿Sí? Los que tienen deberes, sí, en la justicia, porque lo dice la ley, tienen deberes los testigos, porque tienen que decir, pero las partes no tienen deberes, se manejan por cargas, desarrollan y crean esa situación de expectativa, esa situación justificando y entendiendo la norma, en cuanto a comprender la norma desde el punto de vista estático o dinámico, como imperativo, pero en el momento que se inicia el proceso, queda en forma latente a la espera de que esa norma genere a través de la sentencia un claro imperativo, si una sentencia favorable o no. Pero en el mientras tanto el proceso queda en una situación a la espera de esa sentencia. Y la norma queda en una cuestión dinámica, queda flotando, queda una expectativa. Y en ese momento, durante el desarrollo del proceso, las partes tienen cargas procesales y no tienen derechos. Bien. ¿No? Vamos al tercer punto. Disculpen, chicos, que les he dado, no sé, distintos temas. Les dije que iba a dar 3 temas, pero para avanzar. Mientras busco ver el programa, ¿vieron con la doctora Santiago? ¿Ya están viendo acción? Teoría de la acción, elementos, sujeto de la acción. Pregunta, ¿alguien que me conteste? Sí, lo vimos la semana pasada, profe. Bueno, si nosotros tomamos la bolilla, gracias, Tiara. Si nosotros tomamos la bolilla 6, la unidad 6, proceso judicial, bueno, vimos conceptos que lo vieron conmigo, finalidad, naturaleza jurídica proceso, las teorías, lo vieron con la doctora Santiago, objeto del proceso, acción y demás. Y después carácter del proceso, creo que lo están viendo con la doctora, y el 4 con la doctora, lo van a ver, con la doctora Bustamante. Carácter del proceso, diferencia, estructura del proceso civil, penal, condiciones, familia, etapa. Y hay un punto que, bueno, que hace a la clase y acumulación de procesos también. Pero yo igual, para cerrar acá y dejar en pie este tema que habla de la clasificación del proceso, dentro del proceso, porque después la próxima, la otra parte, que esta no entra en esta etapa, que es la unidad 7, que habla de clasificación de los procesos, que es el proceso de conocimiento. Pero igual, yo quiero hacerlo porque en este punto habla de clasificación de procesos, porque si no, no vamos a entender de qué estamos hablando del proceso. Ahora nos metemos, ya pudimos comprender qué es el proceso. Ya a esta altura entendemos que como proceso, como el contenido del derecho procesal, juntamente con la acción y la jurisdicción. Ya ustedes están viendo lo que es acción con la doctora Santiago. Ya ustedes están viendo lo que es jurisdicción con la doctora Pereira, cuando hablamos de competencia. Ya ustedes entendieron y estuvieron viendo muy bien lo que es jurisdicción, la organización del Poder Judicial, en provincia, en Mar del Plata. Ya ustedes pudieron entender, ya vieron, o están viendo y estudiando, cuando hablamos del juez, los deberes de los jueces, después cómo se decide un juez, cómo se destituye un juez, qué es recusación. Todos estos temas tienen que ver con jurisdicción. Y cuando vemos la bolilla de esta acción, ya nos estamos metiendo en lo que es lo que hace la acción y el proceso. La acción como desde el punto de vista realmente constitucional, la acción que tienen las partes de iniciar el proceso, que se lo da la Constitución, de actuar,
y poner en movimiento el aparato judicial cuando se ha afectado un derecho subjetivo, un derecho, para que un juez, en su calidad de tercero imparcial, resuelva este conflicto, ¿sí? Resuelva este conflicto de intereses. Y en esta bolilla, si bien nos metimos, ya tenemos que conceptuar qué proceso y diferenciar el proceso con procedimiento, entre pretensión, que se entiende como acción. Cuando hablamos de los, seguramente ya vieron los requisitos de la acción: interés, vigencia, legitimación. Y acá nos va a quedar una llave para la unidad 7, pero tenemos que entender, porque en el último punto de la bolilla 6 dice clasificación del proceso como una suerte de interpretación, de introducción, o nos da esta ventana para cuando empecemos a ver la bolilla 7 veamos un poco más de entender. Y no que quede en el, porque si no vamos a quedar como, solamente como proceso desde el punto de vista conceptual y en cuanto a su naturaleza jurídica, y diferenciar con otros, con el procedimiento, expediente. Bueno. Cuando hablamos de proceso y clasificación, yo en esto le voy a hacer una suerte de esquema, de introducción, o de, como les decía recién, para ya empezar a meter. Si vamos a clasificación del proceso, ya tenemos que tener el código. Yo ya los chicos los vengo molestando a ustedes hace tiempo. Lean el código, tengan a mano el código, abran el código, lean cada artículo del código, interpreten el código. Bueno, y para entender el proceso, en el ámbito del ordenamiento jurídico, hay una clasificación del proceso, y uno lo va clasificando, hay que clasificar el proceso, según distintos criterios. Uno tiene que ver según la extensión que se le da a los poderes de los jueces para investigar esa verdad. A ver si me entienden, repito. ¿De qué manera, desde el punto de vista, vamos a hacer una clase, estamos viendo una suerte de clasificación del proceso? Si lo vemos según la extensión al poder que se le da al juez para llegar a la verdad, podemos clasificarlo en los procesos que son inquisitivos y dispositivos. Cuando hablo de inquisitivo, tenemos que estar hablando de aquel tipo de proceso penal, donde el proceso lo inicia las partes, es oficioso, ¿sí? ¿Comprenden? Es inquisitivo. Hay amplias facultades del Estado de investigar, de llegar a decir la verdad. Ahora, cuando el proceso, según, como es este poder que se le da al juez, el proceso es dispositivo, hay disponibilidad de las partes. ¿Qué significa? Que el proceso lo inicia la parte, donde las partes tienen la aportación de los hechos, la producción de las pruebas. Las partes pueden hasta decir, delimitar el contenido de la tutela y decir, mira, no vamos a llegar a una sentencia, vamos a hacer una transacción, o vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema del poder que se le da a las partes. Entonces empezamos a entender la clasificación del proceso. Y ya en forma general, podemos entender que hay una suerte de proceso inquisitivo, o dispositivo. 5 minutos y tratamos de hacer una suerte de resumen de llave para entender lo que es el proceso. De acuerdo, otra clasificación, otra mirada. Podemos entender, de acuerdo ahora, no solo de la extensión del poder que se da al juez, sino de acuerdo al órgano que juzga el proceso. Y depende, hay procesos que son legislativos, como por ejemplo juicios políticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso legislativo, el juicio político? Es para remover, por ejemplo, a uno de los miembros cuando se hace un juicio político contra un ministro del Poder Ejecutivo, al presidente y demás. Es un proceso, pero un proceso legislativo. Después hay procesos que son administrativos, que son los llamados, por ejemplo, los llamados tribunales militares. Después, bueno, el propio proceso judicial. Y hay procesos privados, como ejemplo cuando se dan ante amigables componedores o árbitros, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, depende del órgano que lo juzga. Ya empezamos a ver esta clasificación del proceso. Uno, en la forma genérico, tenemos que tener un criterio de clasificación, según el poder que se da al juez o según qué órgano lo va a juzgar. Ahora, otra clasificación es según la materia. Vamos a hacer una clasificación desde el punto de vista de materia. Ahí va. Según la materia de procesos, que son penales, civiles, comerciales, laborales, de familia, y cada uno va a tener su reglamentación, va a tener su normativa en base, por ejemplo, cuál es el procedimiento laboral, cuál es el procedimiento penal. El proceso es único, eso es claro, el proceso es único, tiene sus principios propios, pero si uno lo clasifica en base a la materia, va a haber un proceso administrativo, un proceso laboral, va a haber un proceso civil, un proceso, depende de la materia. Después, otra clasificación, depende del tipo de comunicación, que son los procesos orales o procesos escritos. Cuando son más orales o escritos,
Otro tipo puede ser en cuanto tiene que ver con la intervención que requiere el juez. Depende qué intervención se le requiere al juez. ¿Se acuerdan cuando ya vimos cuando hay una controversia, hay parte? Entonces acá el proceso va a ser un proceso contencioso, porque hay distintas situaciones conflictivas entre las partes. Pero a veces al juez se lo requiere, no porque hay una controversia, sino porque necesito que rectifique o modifique una partida. Entonces pongo en movimiento el aparato jurisdiccional, pero el juez no va a actuar en forma contenciosa. Va a haber en ese caso un proceso voluntario, los llamados procesos voluntarios, donde no hablamos de parte, hablamos de peticionario. Entonces, esta clasificación tiene que ver con la intervención que se requiere al juez. ¿Ven cómo vamos hablando del proceso en forma única, pero luego vamos haciendo una clasificación? Depende a qué. A la extensión de los poderes, como inquisitivo o dispositivo, al órgano que lo juzga, si es legislativo, depende de qué órgano. Este es un proceso legislativo, este es un proceso administrativo, este es un proceso judicial, depende del órgano. O si hablamos de una materia, ¿qué proceso estamos hablando? Y este es un proceso de familia, es un proceso de laboral, y cada uno va a tener su normativa. Otra, en base a, como le decía recién, la intervención del juez, si mira, este es un proceso voluntario porque acá el juez se lo requiere, porque necesito que modifique una partida. Entonces acá no va a haber parte, no hay controversia, hay peticionario. Y otra clasificación, que esta ya ahí sí, acá nos metemos cada vez más en el código, porque empezamos a entender el código en su normativa cuando hablamos de los procesos en cuanto a la finalidad de la pretensión. Porque acá tenemos que ver, en base a esta finalidad, depende el contenido y los que son llamados procesos de conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento? Cuando ustedes ven proceso de conocimiento, si toman el código, dice, el proceso de conocimiento, proceso ordinario, sumario, sumarísimo, y el proceso de conocimiento, en base a esa finalidad de la pretensión, ¿qué se requiere? Que se reconozca un derecho, que se declare la existencia de un derecho. Y acá dentro de esto hay tres variantes de los procesos de conocimiento. ¿Por qué hay tres variantes? A saber, primero, dentro del proceso de conocimiento se requiere que puede ser de condena, uno, declarativo o constitutivo. Cuando es de condena, lo que se busca, que se pretende a través de esta pretensión, que se pague una deuda, que se reconozca ese derecho, y por ese reconocimiento que se declare el derecho, que se pague una deuda. Tiene que se le imponga al demandado el cumplimiento de una prestación, por eso se lo condena. Declarativa, no se lo está condenado a que pague una deuda. Justamente lo que está buscando es, dentro del proceso de conocimiento, que se declare una situación, se rectifique la existencia de una determinada situación jurídica. Por ejemplo, como les decía recién, el caso de una afiliación, cuando hay una prescripción, el tema de rectifico, que declara una situación, que se declare, pero no es una cuestión de condena dentro del proceso de conocimiento. Y también está el caso dentro de lo que es la declarativa, lo que se llama meramente declarativa, dentro de la declarativa, cuando se trata en esos casos donde hay una incertidumbre, antes que aparezca el conflicto ya hay una incertidumbre y se busca que esa pretensión se aclare, antes que aparezca el conflicto. Y dentro del proceso de conocimiento, esta variante es la llamada constitutiva, que son esos procesos que se busca modificar, constituir la extinción de un Estado. Por ejemplo, un divorcio. Lo que las partes antes estaban casadas, a partir de un proceso de conocimiento, dentro de esta variante, es un proceso por el cual se inicia el conocimiento, se declara el derecho, pero no es de condena, es constitutivo, porque va a constituir un nuevo Estado. Aquellas personas que estaban casadas pasan a ser divorciadas. Entonces, ¿ven cómo empezamos a entender esta clasificación del proceso? Esto es en cuanto a la finalidad de la pretensión en los llamados procesos de conocimiento. Y para diferenciar en cuanto a la pretensión, tenemos que diferenciar el proceso de conocimiento con qué proceso. Estos procesos de conocimiento donde se busca el reconocimiento de un derecho, que se declara la existencia, con los procesos de ejecución. Que esto es cuando se busca satisfacer que se reconozca o una sentencia, ya está una sentencia, que se pague, que se cumpla la sentencia, o porque nace de un título, que el mismo título trae aparejada de ejecución, que el título, por ejemplo, pagaré un cheque. Esos son los llamados procesos de ejecución. Después, otra clasificación, estoy haciendo un panorama, llamado podemos clasificarlo en base a su contenido, que son los procesos singulares o universales. La mayoría son singulares. ¿Cuándo entendemos que son universales? Aquellos que ponen ponen situaciones de examinar todo lo que es relacionado con todo lo patrimonial de una persona, que afecta todo su caudal. Por ejemplo, una sucesión, que unifica, es universal porque toma el patrimonio, o por ejemplo una quiebra o un concurso. Se unifica, pasa a ser universal. Bueno,
lo que tenemos que tener claro acá es que los procesos, cuando hace esta clasificación, que lo hace el código establece el proceso de conocimiento y hace una clasificación, llamados procesos ordinarios, sumario y sumarísimo. Pero el proceso de conocimiento, que comúnmente también se llaman plenarios, ¿por qué son plenarios? Porque acá se agota los procesos de conocimiento, se va a agotar el examen de la cuestión que se va a plantear ante la decisión del juez. ¿Sí? Acá, en este caso, culmina con una sentencia, el proceso de conocimiento culmina con una sentencia, que esta sentencia va a pasar a ser autoridad de cosa juzgada material. ¿Por qué pasa a ser cosa juzgada material? ¿Qué significa esto? Que ya una vez que llega esa sentencia, no puede ser revisada en el mismo proceso, no se puede volver a ver. Cuando ya se han agotado, se han utilizado todos los recursos, que yo, por ejemplo, planteé un recurso, se agotó, o porque ya venció ese recurso. Entonces, cuando llega hasta, ¿por qué si llega a esta cuestión de ser una cuestión de cosa jugada material, que ya se agotó todo en el proceso de conocimiento? Porque ya no se puede impugnar, llamado el criterio de impugnabilidad, no se puede, con otro proceso yo no puedo volver a impugnar ese proceso, ya se agotó. O inmutable, ya quedó inmutable, ¿qué significa? Que no puede haber excepciones, queda firme, por eso se llama, pasa a ser cosa jugada material en aquellos llamados procesos de conocimiento, porque se agota, cuando llega la decisión del juez, se agota en esa sentencia, se agota todo, culmina el proceso, se culmina el proceso. Distinto a los procesos ejecutivos, que yo una vez que inicio un proceso de ejecución, puedo iniciar un proceso ordinario posterior, pero no lo quiero agotar con esto. ¿Bien? La diferencia está entre los procesos de ejecución y de conocimiento, es que acá en los procesos de ejecución, como dice el código, establece el cumplimiento que se llegó a una sentencia, lo que se busca es que cumpla la sentencia, que cumpla con el pago de la deuda. Yo llego a un proceso de conocimiento en una sentencia de condena, donde la sentencia de condena ordena al demandado cumplir, llego a la sentencia, esa sentencia se procesa en un proceso de ejecución llamado ejecución sentencia. Ejecuto la sentencia, se transforma en un título, y ahí aparecen los embargos y demás para que yo logre, porque si no me voy a quedar con una sentencia y le voy a colgar en la pared, y lo que quiero es que se ejecute y hacerme de la copia, digamos, que la otra parte cumpla. Y dentro de los procesos de ejecución están también los procesos ejecutivos, que son aquellos juicios ejecutivos, el título mismo ya tiene aparejada ejecución, el pagaré y demás, ya directamente, ya se establece que es un juicio mucho más rápido. Y después están los llamados procesos de ejecuciones especiales, que dentro del código, para esta clasificación, por ejemplo, son todos los procesos de incapacidad, demencia, inhabilitación y demás. Para ir terminando, la estructura de los procesos de conocimiento, cuando uno ve un proceso de conocimiento, ese camino del proceso, tiene 3 estructuras o 4 estructuras fundamentales. La primera estructura es la etapa de postulación, que es cuando se inicia el proceso, chicos. ¿Se inicia con qué? Con una demanda o con una diligencia preliminar. Yo busco todo lo que me permite el código de hacerme para iniciar el proceso. Diligencia preliminar, por ejemplo, solicitar un informe a una repartición, o necesito hacerme de una informe, que una clínica me informe como diligencia preliminar para yo iniciar el juicio. Eso me habilita, como que prepara la etapa de postulación. Y esto tiene que ver con la demanda y la contestación de demanda, la carga del demandado de presentar los hechos, o perdón, las cargas de las partes, iniciar la demanda, darle traslado a la parte, de contestar la demanda, o poner excepciones. Esta se llama la etapa de postulación, abarcativa de la demanda, el inicio de la demanda, con todos los requisitos de la demanda. Puede pasar que una vez que se inició la demanda, se contesta la demanda, puede quedar la cuestión de si se abre o no la cuestión a prueba, o pasa o se declara de puro derecho. ¿Qué significa declararse de puro derecho? El actor y el demandado inician la demanda, contestan la demanda, pero están de acuerdo con los hechos, o que de alguna manera dicen, mira, nos remitimos a los hechos que están ahí, no vamos a producir prueba, ya con los hechos que están ahí. Nada más disentimos en cómo se va a declarar el derecho. Entonces pasa directamente a cuestión de puro derecho. Se salta la etapa probatoria. A eso se refiere que se declara cuestión de puro derecho. La otra etapa, si estamos en la etapa de postulación, que es el inicio, donde inicia la demanda, se contesta, se ha trasladado, se ponen excepciones, o puede obtener excepciones, las diligencias preliminares, y depende, cada proceso va a decir cómo va a ser su etapa de postulación. Si podemos poner excepciones o no, y ahí tiene que ver con cada proceso ordinario, sumario y sumarísimo, que es lo que dice el código. La etapa probatoria tiene que ver justamente, comienza con la apertura a prueba, donde las partes van a fijar, el juez va a fijar los tiempos para producir las pruebas, depende del proceso ordinario, sumario, sumarísimo, cuántos testigos, cómo se producen las pruebas de informe, esto lo vamos a ver también en la segunda parte. Pero para que usted entienda cómo es la estructura de un proceso. Después está la etapa decisoria. ¿Qué es la etapa decisoria? Comienza con ¿qué? Con el llamamiento de auto para sentencia. Acá va a ver, depende de los distintos tipos de procesos, cuánto se necesita para el juez dictar una sentencia. Y la última etapa es la etapa de impugnativa,
que es cuando esa sentencia definitiva, que puede proceder cuando yo quiero impugnar esa resolución judicial, o que se aclare, o plantear ir a una instancia superior a la Cámara o llegar hasta la Corte Suprema o a la Suprema Corte para que se vea, se modifique o se confirme una sentencia que se puede ver afectada. Estas serían las distintas etapas que tiene el proceso. Esto lo puse como suerte cuando dice en el punto, dice clasificación del proceso. Punto final. ¿Qué vemos con esto? Clasificación del proceso en cuanto, según cómo lo vemos, quién lo juzga, la pretensión, llamado proceso de conocimiento, diferencia con el proceso ejecutivo, y cuáles son las distintas etapas que pasa el proceso para llegar para la etapa de, como dije recién, postulación, prueba, decisión y impugnación. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? Vimos estos tres temas. ¿Qué dudas tienen? ¿Quedó? ¿Todo bien? No tengo ninguna duda, profe. ¿Cómo? Perdón. ¿Y ahora? Perdón. No tengo ninguna duda, me voy porque Bueno. tengo que hacer otra clase. Bueno, buenísimo. Bueno, los dejo y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Buena semana. Gracias, buen día. profe. Chao, chao, hasta Nos luego. vemos.